Bueno, muy bien. Momento de informe especial. Hoy uno de los primeros informes de esta edición domingo de MB Noticias llega de la mano del señor Eduardo Delgado, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Delgado. ¿Cómo anda? Un gusto, José, más saludarte, estar aquí el domingo con los compañeros del canal. Bueno, siempre son los días de semana y cada tanto un gusto visitarte los domingos en MB Noticias. Un placer recibirlo por acá, pero antes que nada, antes de pasar a nuestro informe especial de hoy, lo queremos felicitar. Todo el equipo de MB Noticias edición domingo lo felicita por Canciones como Tatuajes, que arrancó el viernes a las 21 horas, así con Laura Canobra también. Un precioso proyecto que logramos concretar aquí en el canal. ¿Conforme, contento? Sí, muy contento con ese estreno y bueno, a seguir mirándolos. Y se vienen cosas lindas en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, ¿quién le trae por acá hoy, Delgado? Una voz tan necesaria, a mi entender, como ausente para entender lo que pasó en el Liceo Yaba en este periodo de gobierno. Más específicamente desde 2023, en que en ese centro educativo hubo un fuerte conflicto, ¿no? Que afectó a toda la comunidad educativa, a docentes, a estudiantes, a los padres, y bueno, y por supuesto que también a las autoridades de la educación. Recordemos lo que ocurrió. Secundaria decidió quitarles el salón gremial justamente a los estudiantes del Liceo Yaba en 2023. Esto generó rechazo de los propios estudiantes, de los docentes, también de los padres, de los estudiantes, de los sindicatos, de la educación en general, pero hasta ahora lo que no habíamos escuchado era la voz del entonces director del Yaba, de Leonardo Ruiz Díaz. Exactamente, una voz que estuvo ausente justamente durante mucho tiempo, pero bueno, prefirió tomar distancia. Tomarse un tiempo, hay que recordar que justamente él no fue que no estuvo de acuerdo con la decisión de cambiar el salón gremial. Lo que planteó las autoridades era la necesidad de un proceso para lograr ese cambio, ya que hay que recordar que este salón está desde 2009 para los estudiantes de secundaria, para el gremio, y entonces inclusive están los planos del Liceo Yaba, está que ese es el salón gremial, el salón de los estudiantes. Y lo que planteó secundaria fue rápidamente sacarlo para así generar un acceso con una rampa que hasta el momento no se ha construido. Hasta el momento eso nunca se realizó, a pesar de que fue la principal razón que se adujo para sacarles el salón a los estudiantes. Y recordar además que se iba a dar otro salón que fue hace muy poquito que se les entregó y ya hubo alguna serie de problemas respecto a este nuevo salón gremial de los estudiantes. Hay que decir que Ruiz Díaz es profesor egresado del IPA, es también magíster en educación y que asumió la dirección del Yaba en marzo de 2022. Él recuerda que una de sus principales prioridades era retomar el buen ámbito educativo, de la comunidad educativa en ese centro tan relevante a nivel de secundaria en Uruguay, porque había habido ciertos roces entre los profesores y la dirección anterior. Bueno, ese proceso fue que se vio truncado en abril de 2023, cuando fue retirado del cargo. Fue sumariado, retirado del cargo, bueno, una sanción muy grave de 150 días nada menos, que la que después vamos a profundizar. Él planteó, como decíamos, que esto se podía hacer y que ese proceso se podía realizar de cambiar de lugar, pero requería un trabajo con los estudiantes. Vamos a escuchar, esta es la primera vez que da una entrevista a un medio de comunicación tras lo que vivió. Nos cuenta primero justamente cómo vivió este momento y qué fue lo que realizó. A ver. Los caminos para que el aprendizaje sea realmente significativo para mí es el diálogo. Y bueno, ante justamente la orden que se me da de la palabra que tristemente se utilizó fue el desalojo de los estudiantes del lugar que por más de 12 años tenían como lugar de agrupación, de núcleo estudiantil. En definitiva tenían que salir de ese lugar. Entonces era muy compleja la situación de resolverla de un día para el otro. Lamentablemente no hubo una espera de diálogo, una espera de un proceso justamente en donde los procesos de aprendizaje no son de la noche a la mañana. Muchas veces se da que los procesos de aprendizaje llevan meses. Es así, no inventé yo la naturaleza humana. Y bueno, lamentablemente no tuve ese tiempo. Al contrario, se desestimó mi práctica pedagógica y bueno, la necesidad de abrir el salón
cerrar el salón para abrir una puerta para realizar una rampa. Se convirtió en un objetivo fundamental para las autoridades de secundaria. Bueno, una rampa que finalmente, como explicaba Eduardo, nunca se concretó allí esa modificación en el IABA, ¿no? Bueno, de esta forma, Ruiz Díaz rompe el silencio. Así es. Y justamente después de esta sanción que tuvo, Ruiz Díaz lo que hizo fue presentar un recurso administrativo ante secundaria, el que fue rechazado, y posteriormente fue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo justamente el escrito que presentó sigue en trámite, se abrió un expediente por esto que está en trámite, y por eso hablamos con Mauricio Núñez, que es uno de los abogados de Ruiz Díaz. Nos comenta que a su representado se le sumarió sin antes hacer una investigación administrativa, que era lo que había definido hacer secundaria. Y generalmente en los procesos administrativos, cabe recordar, se hace una investigación administrativa y ahí se resuelve si corresponde abrir un sumario o no. Aquí directamente se le sumarió cuando la orden era una investigación administrativa. Esto es lo que dice el abogado de Ruiz Díaz, Mauricio Núñez. Y agrega otra serie de irregularidades. Menciona algunas al pasar. Por ejemplo, que no se respetó la autonomía del centro educativo, de la que tanto se habla en este periodo de gobierno, a no darle el tiempo que él pedía para generar este proceso de diálogo y lograr el cambio de salón gremial. También un dato no menor, dice que hay actas que firmó Ruiz Díaz y que sin embargo en la investigación administrativa aparecen sin la firma del exdirector. Y esto, bueno, fue aclarado ante el TCA y se presentaron actas originales con la firma justamente de Ruiz Díaz. También nos habla de la sanción que le aplicaron. Hay que decir que la jurídica de secundaria planteó que fueran 10 días la sanción a Ruiz Díaz. La sanción final fue de 150 días, lo que para su abogado configura claramente un abuso de poder. Claro. A ver. El procurador sumariante sugirió una sanción de 10 días de suspensión, lo cual fue compartido después por el asesor letrado y finalmente compartido también por el director de jurídica. Sin embargo, las autoridades de secundaria, en la cual la directora estaba recusada, se había apartado, digamos, por una resolución, había sido recusada, sin embargo, decidieron que asesorara finalmente una letrada que es asesora directa de la Dirección General, que sugirió una sanción 15 veces mayor. O sea, pasó de 10 días, que era la sanción sugerida en la primera instancia, a 150 días. Lo cual nos llama la atención porque hubo 3 opiniones coincidentes de 3 asesores letrados diferentes, incluido el procurador sumariante, y sin embargo secundaria termina decidiendo la sanción en base al dictamen de una asesora letrada de confianza, un cargo estrictamente de confianza de la Dirección General. Entendemos que hay un exceso de poder, hay digamos un abuso de poder en determinar la sanción más grave, ¿no? En su momento parecía desmedida la sanción, viendo también lo que dice el abogado allí. Bueno, son 15 veces más de lo que se había recomendado. Y te sumo un dato que es de no creer. A 16 meses de ser sacado de su cargo, hubo una inspección ocular en donde era el salón gremial del IABA de funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por este juicio que lleva a Ruiz Díaz a sacar en ese lugar. Fueron los abogados de Ruiz Díaz. Secundaria envió a una abogada ciega a esta inspección ocular, lo que para el abogado de Ruiz Díaz es claramente una tomadura de pelo para todas las partes. Destacó la profesionalidad de los funcionarios del TCA que concurrieron. Bueno, vieron que la rampa no está realizada, a lo que la abogada de secundaria dio la razón y firmó el acta. Claro. Pero fue, como dice, muy sorpresivo la actitud de secundaria en este caso, como un dato más de lo que ha vivido Ruiz Díaz durante este más de año que lleva de suspensión de ese cargo que ejercía. Abuso de poder, ¿no? Como lo catalogaba. Eso es como lo define el abogado de Ruiz Díaz. Y volvamos al director del IABA, porque nos habla de que para él la salud mental es fundamental para estudiantes y docentes. Claro. Recuerda en ese sentido que en julio de 2022, en vacaciones, una estudiante del IABA se suicidó, que fue un golpe muy duro, obviamente, para la comunidad educativa y que fue en las vacaciones de julio, lo que muestra la relevancia del centro educativo y que justamente los alumnos, él no puede generar que los alumnos tengan temor de estar en un lugar que quieren, como es el liceo y en este caso el salón gremial. Claro. Escuchamos a ver lo que dice. A ver. Imagínense lo violento que es para un estudiante, o que fue y es para un estudiante, que les es arrebatado su salón
que tienen mucha historia en sus vidas, porque también ese salón fue utilizado por hermanos, por tíos y en algún caso también familiares muy cercanos a los gurises. Entonces, ¿cómo puedo plantarme y enfrentar y decirles, tienen que retirarse, los voy a desalojar? No se me pasa por la cabeza eso. No es la forma. Eso no es cuidar a los estudiantes. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A través del diálogo, justamente, estábamos construyendo la posibilidad, ¿sí?, de destinar otro salón para los gurises, ¿no? Bueno, hasta que ese miércoles, después de las vacaciones de turismo, vienen con la triste noticia de mi sumario y separación del cargo, que fue una de las peores cosas que viví en mi trayectoria laboral, que viví yo y obviamente, ¿no?, mis compañeros, mi familia, mi esposa, mi hijo también, bueno, madre. Me llamaron de todo el Uruguay y fue un momento tristísimo en mi vida como docente, ¿no? Fue ya hace más de un año, pero obviamente está muy latente eso, ¿no? Bueno, muy latentes, como decía Leonardo Ruiz allí, ¿no? Un proceso bastante complejo. Y sí, muy duro. Imagínate para él, ¿no?, a poco más de un año de haber asumido un liceo de la relevancia del IABA, bueno, encontrarse con esto de la orden de desalojar a los estudiantes de su salón gremial, el que tiene desde 2009, con una resolución de secundaria y de ANEP, y ya te digo, estando dentro del mapa, ¿no?, del edificio como salón gremial. Ruiz Díaz prefiere no plantear hipótesis sobre las razones por las que secundaria lo sancionó, lo sacó del cargo por estos 150 días en vez de 10 de los recomendados. Y además por medidas que coinciden estudiantes, docentes y padres que fueron negativas para el centro educativo. Él prefiere no opinar sobre eso. Lo que sí nos dijo es lo que para él son los estudiantes para un centro educativo y lo que debería ser la tarea de un buen pedagogo. Así que con estos comentarios de Ruiz Díaz me despido. En esta, ya te digo, la primera vez, bueno, que el exdirector del IABA habla públicamente sobre lo que ha vivido y lo que todavía está viviendo en este recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo vemos, Eduardo, muchas gracias. Sí, especialmente al recorrido que hacía con los chiquilines del IABA, en donde participaban continuamente. Les decía, gurises, nosotros sin ustedes no tenemos absolutamente nada que hacer. Y el gigante que es el IABA sin los estudiantes es un gigante que no tiene corazón, porque son los estudiantes que lo hacen latir. Entonces, si yo no escucho y no priorizo a los gurises y a las gurisas, mi tarea como docente, como pedagogo, está siendo muy mala.